Catherine pensaba que su infortunio había empezado el día que recibieron la carta del duque de Ifried, pensando que desde ese día toda su vida había cambiado. Le impactó su repentina propuesta, ya que siempre ella se ha considerado la flor de la alta sociedad sin mencionar que creció como una respetable dama. No soportaba la idea de casarse con el duque al cual llamaban el infame fantasma, considerándolo absurdo. Catherine había escuchado sobre los rumores sobre el duque de Ifried, los cuales decían que había ido al campo de batalla únicamente para ganarse el favor del emperador, y por ese motivo quería aliarse con un noble en la capital, y que mejor que a través de un matrimonio. Despectivamente Catherine pensaba que lo mejor para el duque es que se hiciera de un hombre en la guerra. El conde O'Brien preguntaba qué opinaba su hija mayor sobre la propuesta matrimonial, y como padre le expresaba que lo perturbaba intensamente. Catherine, contemplando la situación, le comentaba a su padre que al ostentar el duque de Ifried una riqueza inmensa, sería tonto rehusarse al matrimonio. Sin embargo, pensaba que sería bueno apoderarse de su inmensa fortuna, pero no quería comprometerse con alguien como él, así que pensó que lo mejor sería enviar a su hermana Nerys en su lugar. Pensaba que su patética hermana, la cual siempre perdía enfrente de ella, por fin podría ser de utilidad para la familia, y lo mejor es que se deshacería de su presencia en la mansión. Pero también pensaba que aunque no se iría por mucho tiempo, ya que el duque podría perecer en la siguiente guerra por los rumores que decían que apenas había sobrevivido a la última batalla. Entonces maquinó en su mente que tendría que asegurarse de adueñarse de su fortuna antes de que perezca en la guerra. Ella pensaba que tan pronto como regresara de la guerra lo presionaría para que firmara el acta de matrimonio, y de esa manera Nerys tendría el derecho de sucesión si él llegara a fallecer. Teniendo su plan en mente, Catherine estaba segura que podría manipular a su hermana como siempre lo hacía, y toda esa fortuna sería de ella. Y pensando que esa era su oportunidad, le dijo a su padre que lo mejor sería que Nerys se comprometiera con él, pero a su padre no le hacía mucha gracia ya que la veía como una niña problemática. Sin embargo, Catherine lo manipuló diciéndole que si tomaba su lugar en el matrimonio, cosas buenas podrían sucederle a la familia en un futuro. Una vez que Catherine logró convencer al conde, le decía que confiara en ella. Catherine se imaginaba que al enviar a su hermana lejos ya no tendría ni un solo obstáculo en su vida, y su futuro estaría lleno de una luz brillante. Pero al poco tiempo se dio cuenta de lo equivocada que estaba al ver que el duque de Ifried había regresado victorioso, pudiéndose observar en las calles del imperio la alegría de los ciudadanos al saber que el imperio de Gideon había ganado la guerra. En reconocimiento por los logros del duque de Ifried, los cuales habían llevado a la victoria, se le premiaba con la primera medalla del imperio. Mientras Catherine asistía a la grandiosa fiesta en honor a la victoria del duque de Ifried, algunas damas nobles le comentaban sobre la valía que había demostrado el duque y que gracias a eso, el emperador estaba en la mejor disposición de mantener una buena relación con él en el futuro. También le comentaban que esperaban con ansias ver al duque y a su esposa muy frecuentemente en el mundo social, mencionándole que su hermana Nerys, la duquesa de Ifried, debía estar muy contenta por los logros de su esposo. En esos momentos Catherine no estaba al tanto de todo lo sucedido y al no saber qué responder solo dijo, «Si eso creo, también estoy muy feliz por ella». Pero en ese instante entran al salón de fiestas el duque y su hermana Nerys, presentándolos como el duque y la duquesa de Ifried. Catherine, sorprendida por su repentina llegada, y llena de asombro y curiosidad, observa desde la distancia detenidamente a los tan esperados invitados, y muy sorprendida se pregunta si acaso ella era Nerys. Mientras los observaba detenidamente, Catherine podría escuchar las conversaciones de los presentes, haciendo referencia de que el duque no era en nada como decían los rumores, siendo un hombre increíblemente guapo, comparándolo con una escultura, y que la duquesa era realmente hermosa, emanando elegancia. Catherine, al no poder soportar más al ver a su hermana en la posición que ella pudo tener, se fue inmediatamente de la fiesta. Y mientras se iba pensaba que todo debió ser suyo, ese hombre perfecto debió ser su esposo, incluida la posición que todos envidiaban en ese momento. Llena de furia, no dejaba de repetirse que todo debió ser suyo, siendo la única que lo merece, y que Nerys se lo había arrebatado. Después de ese día, Catherine cayó en una profunda desesperación, ya que no podía dejar de pensar en ese día una y otra vez, llevándola a refugiarse en el alcohol, e incapaz de poder seguir sobreviviendo por su propia cuenta. El conde O'Brien vendía a Catherine en secreto a un viejo marqués del Este por una gran suma de dinero. Al saber que se casaría con un anciano, sus sentimientos de desesperación solo se incrementaron más,
pues sabía que su vida, si continuaba de esa manera, sería atormentada por ese hombre a quien llamaría esposo hasta que alguno de los dos exhalara su último aliento. Entonces tomó la decisión de huir como su única salvación. Mientras corría entre las montañas, culpaba a su hermana de haber arruinado su vida por su codicia, y al pisar por un montón de tierra suelta, pierde el equilibrio y cae al vacío. Mientras caía sabía que no sobreviviría, pero renegaba de terminar así. Y anhelando con todo su corazón gritaba que alguien la salvara, que le diera una segunda oportunidad, para poder recuperar lo que era suyo de su horrible hermana. Por otro lado, estando en el momento presente, mientras Catherine permanecía sola en su habitación, llena de furia, no dejaba de pensar en su vida pasada y cómo Nerys le había robado todo lo que le pertenecía. Pareciéndole insolente que tratara de desafiarla de esa manera, recordaba que ella no solía ser así, y se preguntaba por qué estaba actuando tan diferente ahora. Suponía que tal vez Nerys se había dado cuenta de su regreso en el tiempo, pero también desechaba la idea refiriéndose a su hermana como, esa cosa aburrida jamás podría averiguar mi secreto. Catherine decía que Nerys solo estaba confundida por su llegada, y se sentía orgullosa al pensar que estaba bendecida con ese objeto mágico que la había hecho regresar en el tiempo, dándole ventaja sobre Nerys al saber que no le volvería a quitar nada. Por otro lado, en la habitación de Nerys, al estar sola, se decía, me siento muy exhausta, nunca me había sentido tan agotada como ahora, tal vez sea porque fue la primera vez que desafié a mi hermana, y tendré que seguir enfrentándola hasta que el duque regrese, pero, ¿podré aguantar hasta entonces? Mientras trataba de descansar, escuché que alguien llamó a la puerta diciéndome que se trataba de Emma, y que tenía un mensaje para entregarme de mi hermana Catherine. Me asusté un poco sabiendo que venía de ella, y me pregunté qué me diría esta vez. Abrí un poco la puerta para recibir el mensaje, mientras la criada me entregaba un sobre. Me decía que toda la información estaba contenida en esa carta, y que por favor la leyera y le respondiera en ese momento. Mientras la tomaba pensé por qué motivo me había enviado una carta en lugar de entregar un mensaje, y comencé a leerla. A mi hermana Nerys, en el almuerzo pude darme cuenta de que tus modales en la mesa son horribles, reúnete conmigo mañana en el desayuno, quiero enseñarte adecuadamente, todo esto es con el propósito de que cuando conozcas al duque mi prometido no me avergüences, y asegúrate de estar a tiempo para el desayuno de mañana, con preocupación tu hermana Catherine. Al haber leído la carta inmediatamente pensé que era a causa de la discusión que tuvimos esta mañana, dándome cuenta que mi hermana no ha cambiado en nada, y cuando éramos pequeñas por el simple hecho de negarme a hacer algo que Catherine quería siempre le decía a mi padre para que me regañara. Recuerdo cuando me obligó a ir a reuniones sociales únicamente con el propósito de humillarme y hacerme el hazme reír. Eventualmente entendí que la única manera de evitar situaciones como esa era rogar por su perdón y hacer lo que ella quería, aunque no tuviera nada por qué disculparme. Sé que en esos momentos lo hacía porque me sentía patética a su lado, pero pensando en todo eso ahora me doy cuenta de que fue ella la que me hizo creer que lo era, y aún así sabiendo que este no es nuestro hogar creí que se comportaría un poco. Qué inocente fui, sin embargo ya no toleraré nada de esto nunca más. Entonces le dije a la criada que le dijera que asistiría al desayuno de mañana, y que también lo estaba esperando con ansias ya que deseo con todas mis fuerzas recibir su instrucción. Por otro lado, mientras el duque de Ifried terminaba de tomar un baño, su mayordomo le informaba que la señorita Sobrien no se llevaban muy bien. Mientras se dirigía a su habitación, el duque le decía a Norman que no esperaba ver un espectáculo como ese, al saber que existía una rivalidad entre hermanas en el castillo. Mientras Norma le comentaba que la segunda señorita O'Brien le parecía que le gustaba mucho el territorio, y que además tenía la intención de entrar a la academia, le hacía saber que tenía demasiado interés en aprender magia. El duque, habiendo escuchado los comentarios de su mayordomo, pensó que sería bueno que cuando regresara de la guerra permitiría que Nerys fuera a la academia, pero pensó en ese momento y dirigiéndose a su mayordomo le hizo saber que como el compromiso se había hecho en contra de su voluntad, no era necesario que viera a largo plazo, y añadió que no le diera más importancia de la necesaria. Asintiendo el mayordomo con la cabeza le respondía, si su gracia disculpe. Mientras el duque permanecía en su estudio resolviendo unos pendientes, escuchó nuevamente el mismo sonido de la noche anterior. Lleno de curiosidad se preguntó que tal vez podría ser la misma persona de la noche anterior, y tomando nuevamente su máscara salió para confirmar sus sospechas dándose cuenta que efectivamente se trataba de Nerys.
Al verla nuevamente sonámbula pensó que muy en el fondo no quería creer que ella sola hubiera llegado, pero se sorprendía al saber que estando dormida pudo llegar al mismo lugar. El duque pensaba que seguramente podría despertar pronto y si ese fuera el caso sería problemático. Sintiéndose abrumado por la situación pensó que lo mejor sería llevarla a su habitación y que después lo mejor sería hablarlo, y tomándola nuevamente entre sus brazos, la llevó hasta su dormitorio dejándola suavemente sobre la cama, pensando que era bueno que tampoco hubiera despertado como la vez anterior antes de que pudiera llevarla a su habitación. Mientras la veía dormir no dejaba de pensar lo interesante que le parecía, y mientras se disponía a retirarse, pensaba que si seguía pasando lo mismo todas las noches sería un problema para ambos, y lo mejor sería comentarle a Norman antes de que volviera al campo de batalla. Y mientras ella permanecía dormida el duque sintió como lo tomaba por el brazo, y se preguntó si acaso había despertado, pero observarla nuevamente se dio cuenta de que no, y que tal vez había sido un reflejo tomándolo por sorpresa. El hecho de que Nerys lo tomara del brazo lo llevó a pensar si tal vez había tenido suerte de que no se despertara hasta ese momento, pero nada le garantizaba de que no lo hiciera si la llegara a mover. Pensando que si eso llegara a pasar tendría que explicarle toda la situación y realmente el duque no quería hacer eso. Él pensaba que lo mejor sería esperar a que ella por sí sola lo soltara, ya que podría hablar de nuevo, pero si no lo hacía y simplemente despertara, el duque desaparecerá tan pronto como llegó allí, y por lo tanto Nerys pensará que fue solo un sueño. Pero en cuestión de segundos su prometida empezó a hablar repitiendo constantemente, no, por favor, perdóname, me equivoqué, hermana. Mientras repetía lo mismo, podía ver en ella lágrimas correr por sus mejillas. Mientras el duque permanecía en silencio escuchando todas las palabras de disculpa que decía, pensaba por qué se disculpaba tanto, y al acercarse un poco más a ella se preguntaba si sus disculpas eran por la pelea que le había mencionado su mayordomo, ya que el duque pensaba que había sido una pelea sin importancia. Mientras Nerys lo sostenía de la manga repetía constantemente, hermana me equivoqué. El duque al sentir la desesperación de su prometida simplemente la tomó de la mano diciéndole tranquila Nerys, solo yo estoy aquí no necesitas disculparte por nada, está bien no hiciste nada malo. Así que ya no te asustes más y duerme tranquila. Al día siguiente el duque al encontrarse en el campamento se dirigió a uno de sus vasallos y le pidió que comenzara con su informe. Su vasallo le informó que el enemigo no se había movilizado durante toda la noche. Al escuchar el informe el duque comentó que deberían proceder con el plan ahora mismo. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.